donde dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Escuche. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. ¿Qué dice? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria sea al Señor. Aquí quiero que meditemos un poco sobre esta afirmación que dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a Timoteo, donde nos habla acerca de lo que dice la palabra del Señor. Si usted observa, toda la palabra del Señor gira alrededor de uno solo, de Jesucristo, ¿no es cierto? Todo, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel pues conocía al Señor, no conocían su nombre, y ellos le llamaban Jehová, Jehová de los ejércitos, ¿no es cierto? Ellos le decían Señor, ellos se referían al Dios poderoso de esta manera porque no conocían su nombre. Pero en el cumplimiento de las profecías, el Señor vino a revelarnos su nombre y ya ahora lo conocemos. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dilo de nuevo. Amén. Ese es el nombre sobre todo nombre. Por eso es que en el Nuevo Testamento ya no aparece Jehová de los ejércitos, sino que aparece el Señor Jesucristo, el único y sabio Dios. Por eso es que dice aquí: por tanto, al Rey de los siglos. ¿Quién es el Rey de los siglos? El Rey de reyes y Señor de señores. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Amén. Entonces, la pregunta que nos surge aquí es, bueno, ¿quién era Pablo? ¿No es cierto? Y por eso nosotros vemos que el apóstol Pablo era, antes de ser apóstol, ¿qué era? ¿Ah? Pertenecía a la iglesia, a los israelitas, ¿no es cierto? A la iglesia del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Según lo que vemos. Y para ellos, cuando el Señor vino a revelar su nombre, ellos no creían que Él era el mismo Dios. Por lo tanto, Pablo dijo: hay que matar a esa gente. Pablo, que era Saulo, ¿no es cierto? Hay que matar a esa gente, porque esa gente están diciendo cosas raras, ¿no es cierto? Y empezó a perseguir a todos los que creían en Jesucristo. Imagínense, María, todos los que creían en Jesucristo estaba dispuesto a meterlos presos, a matarlos, ¿o no? Así que si Saulo le hubiera preguntado: ¿usted cree en Jesucristo?, ¿qué usted le diría? Y la mata. ¿Ah? Exactamente, eso era lo que creían los primeros cristianos, no importaba. Sin embargo, pues no dejaban de tener miedo, ¿no es cierto? Porque nadie quiere que le quiten la vida así que por así. Entonces, una vez él, mire cómo está diciendo él aquí: doy gracias al que me fortaleció. Ya cuando habla aquí la palabra es ya después de que él se convirtió, ¿no es cierto? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Amén. Habiendo yo sido antes blasfemo. Él perseguía a los cristianos porque decían que eran blasfemos, pero el blasfemo era él. Amén.
Pero observen que eso que dice Pablo ahí, que antes había sido blasfemo, es muy común hoy en día. Mucha gente, dentro de su ignorancia, hablan cosas que en contra del Señor, ¿no es cierto? Hablan cosas que no son. Y el Señor está dispuesto a perdonarle, porque el Señor, aunque era quizá el enemigo principal en ese momento de la iglesia, ¿no es cierto? Porque los perseguía y los de la iglesia le tenían miedo. Pero no importa, porque para el Señor no le importa eso. Todos somos pecadores y Él era un pecador más. Sin embargo, el Señor en su misericordia, Él sí puede rescatar al que Él quiera, al que sea. Y para eso es que estamos predicando aquí. Por eso es que ve como dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. En nuestra vida hemos hecho muchas cosas por ignorancia e incredulidad. Amén. Muchas cosas que quizá hoy en día nos daría hasta vergüenza decirlo delante de los demás. Amén. Eso es normal para la persona que no conoce a Dios. Recuerde que tenemos una naturaleza de pecado y que esa es la naturaleza que el Señor quiere cambiarnos. Amén. Así que, aunque usted haya sido pecador, el Señor está dispuesto a cambiarlo. Amén. Está dispuesto a tratar con usted. Está dispuesto a perdonarlo. No importa lo que haya sido. Yo creo que quizá de los que están aquí, ninguno se asemeja a lo que fue Pablo. ¿No es cierto? Saulo, ¿o sí? Mire cómo dice él mismo: blasfemo, perseguidor, injuriador. ¿No es cierto? Era un hombrecito malo, como dice, ¿no es cierto? ¿Era malo o no? Era peligroso. No era cualquier cosa. Sin embargo, el Señor tiene misericordia. Mire que la misericordia del Señor es más grande que todo el pecado, todo el pecador, todos los pecados que hayan hecho. El Señor está dispuesto a perdonarlo, a cambiarlo, a hacerlo pasar. Pablo, de ser blasfemo, perseguidor de la iglesia, ¿no es cierto?, pasó a ser ahora ministro, ¿no es cierto? Lo puso en el ministerio, pero porque él pudo reconocer quién era el Señor. En ese momento le dice el Señor, cuando se le apareció a Saulo, ¿no?, que antes se llamaba, Pablo antes se llamaba Saulo, le dijo: ¿por qué me persigues? Después vamos a predicar. No estoy predicando sobre esa historia, le estoy haciendo un resumen, ¿no es cierto? Se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él creía que estaba obedeciendo al Señor y estaba haciendo las cosas como Dios quería. Pero resulta que estaba haciendo totalmente lo contrario. Y esa es la situación de mucha gente. Mucha gente a veces creen que están haciendo las cosas bien delante de Dios, pero están haciendo lo contrario porque simplemente no conocen. Si usted ve, por ejemplo, hay mucha gente que está arrodillada ante una estatua, ante un ídolo, y para ellos creen que están haciéndolo bien. Pero es porque todavía no conocen que el Señor es un Dios vivo. Amén. Que el Señor no quiere que hagan imagen de Él. Amén. Que el Señor lo que quiere es llenarnos de su presencia, que usted sienta su presencia en su mismo corazón. Amén. Entonces, no importando eso, el Señor lo que nos trae a su luz admirable para que nosotros podamos conocer la verdad, conocer qué es lo que dice su palabra. Por eso dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida. Palabra fiel.
Eso es lo que es la palabra del Señor, palabra fiel. Fiel quiere decir que es tal como dice ahí. Amén. Eso es fiel, que corresponde a lo que dice ahí. Por eso cuando la persona dice, me fue infiel, ¿a qué le fue infiel? A su palabra, porque cuando se estaban casando prometió hacer esto, esto, esto y esto. Pero eso lo dijo de esa manera, pero no está cumpliendo lo que dice su palabra. Amén. Entonces, pero el Señor, la palabra del Señor sí es fiel, porque el Señor no es hombre para que ande mintiendo, Él no necesita mentir. Y Él hace que su palabra se cumpla tal como dice ahí. Así que esta palabra fiel que todos nosotros podemos recibir, ¿no es cierto? Que todos nosotros podemos creer, que todos nosotros podemos llevar en nuestro corazón, nos dice lo siguiente, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Pero usted también puede decir, Cristo Jesús vino a salvarme, yo siendo pecador, de los cuales yo también soy el primero, ¿o no? Amén. El Señor está dispuesto a perdonarle todos sus pecados. A eso fue que vino. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. A eso vino. Si la persona no logra comprender esto, no logra comprender el plan de salvación, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a perder la salvación y la venida del Señor para perdonarle sus pecados fue en vano. ¿No es cierto? Porque usted se perdió. Pero si usted logra recibir esta palabra, que Él vino a salvarnos, a perdonarnos, y quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, al bautismo para perdón de pecados, a vivir en paz y en santidad, todo lo que Él hizo no fue en vano, sino que dio fruto, ¿no es cierto? Que es nuestra salvación. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, salvarnos a todos los que estamos aquí. Solamente usted debe de recibir esta palabra fiel. No es nada más ni nada menos que la palabra del Señor. Entonces, viendo el ejemplo de Pablo, de lo que él hacía, usted se puede poner en el lugar, bueno, ¿qué yo he hecho mal delante del Señor? Seguro nos faltaría una lista grande para llenar todo lo que hemos pecado delante del Señor, ¿o no? Pero el Señor está dispuesto a perdonarlo todo. Amén. ¿Lo creen? Amén. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces nosotros vemos cómo Pablo, que logró creer que ese Jesús al que él perseguía no era nada más ni nada menos que el Dios Todopoderoso. Amén. Y que le había perdonado sus pecados. Amén. Que si él ahora, ya en su conocimiento, ¿no es cierto?, al tener el conocimiento de la palabra, el proceso de Pablo fue hasta bastante complicado, pero recuerde que no estamos hablando sobre eso, sino que lo que el Señor hace en una persona, ¿no es cierto?, donde Él nos recibe a misericordia. Porque Pablo no estaba haciendo nada para merecerse el perdón de los pecados. Es más, estaba haciendo todo lo contrario, estaba agrediendo a la iglesia del Señor. Amén. Gloria. Amén. Pero sin embargo, el Señor en su misericordia, que es grande, su amor, como decían los niños, más grande, ¿no es cierto?, alto, que no puedo ir arriba de Él, profundo, en su infinito amor y misericordia, esos pecados que pueda usted tener, Él está dispuesto a recibirlo en misericordia, perdonárselo y hacerlo una nueva criatura.
le está dispuesto a cambiarle la naturaleza. Amén. A que ya usted no sea una persona pecadora, sino que sea un fiel servidor del Señor. Amén. Gloria al Señor. Por eso dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mire lo importante que es creer en Él. Amén. Creer en Él. Creer que Él es el Salvador, que Él es el perdonador, amén, que Él es la resurrección y la vida. Amén. Amén. Que aunque estemos muertos, Él nos resucitará, demostrando Él primero que resucitó y está vivo. Amén. Porque Él no se quedó en una cruz. Amén. Él venció la muerte, fue resucitando. Amén. Eso fue lo que Él hizo, y esa es la garantía de que Él tiene el poder no solo de resucitarse a sí mismo, sino de resucitar a todo el que en Él cree y llevarnos al reino de los cielos. Amén. Así que por eso le damos toda gloria y honra a Él. Por eso dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando vemos la experiencia de Pablo y usted se pone en el lugar y analiza qué usted ha hecho, usted dice, bueno, yo también he sido un pecador, ¿no es cierto? Yo también he hecho esto. Nos faltarían dedos de las manos para enumerar nuestros pecados, ¿o no? Inclusive, aunque los numeráramos, los pecados ocultos o que todavía ni siquiera sabemos que están dentro de nuestro corazón, ¿o no? Porque usted todavía no sabe si es un asesino, ¿o sí? Todavía no sabemos, porque no hemos ido a asesinar a otro, ¿o no? Entonces hay cosas que están dentro de nuestro corazón. Eso es normal, porque es la que le digo, esa es la naturaleza de pecado que está en nosotros. Amén. Sin embargo, si nosotros venimos delante del Señor sabiendo que lo hemos hecho mal y le decimos, Señor, perdóname, Señor, yo quiero acercarme más a ti, yo quiero esa salvación que solo tú das. Amén. Porque ¿a qué fue que vino el Señor al mundo? Para salvar a los pecadores. Amén. El Señor no vino aquí a salvar a gente buena. Fue a salvar a los pecadores. Él no vino a salvar gente buena, a salvar a los pecadores, porque todos somos pecadores. No hay bueno ni aún uno. ¿No es cierto? Entonces, Él fue a eso. Por lo tanto, aquí nos reunimos todos buscando, siendo todos pecadores. Unos pecan de una manera, otros de otra, otros de otra. Pero venimos ante su presencia buscando la reconciliación con Él, buscando estar bien delante de Él, buscando agradarlo a Él, ¿no es cierto? Con un corazón dispuesto a que Él nos lo cambie. Que todos podamos nacer de nuevo. Que todos podamos tener un corazón como el de Él. Amén. Por eso es que le decimos que estamos en sus manos, ¿no es cierto? Por eso le decimos que queremos ser más como tú. Por eso le decimos que queremos ver la vida como tú. Porque quizá nosotros vemos la vida desde un punto de vista, como la veía Saulo, ¿no es cierto? Pero si empezamos a conocer la verdad, ya vamos a empezar a ver las cosas como son. Empezamos a ver que este mundo es temporal. Empezamos a ver que esta vida es pasajera. Y que no tiene comparación esta corta vida con la vida eterna que el Señor nos ofrece. Y cuando usted reconoce eso, usted dice, no, pues yo ahora sí voy a dejar de pecar. Amén. Yo me voy a guardar en santidad. Amén. Porque yo quiero ir al reino de los cielos. Y así es que vivimos, guardados en santidad. Amén.
aprendiendo de su palabra, guardándola en nuestro corazón y poniéndola por obra. Amén, hay que ponerla por obra. Ponerla por obra es hacer así como ahí dice. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Cuando Pablo, para poder cambiar, o Saulo, para poder cambiar, tuvo que experimentar un encuentro con el Señor. Amén. Tuvo que experimentar un encuentro con el Señor. Pero ese encuentro es el que debe suceder en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo aceleramos ese encuentro? Si usted lo busca, ¿no es cierto? Usted puede acelerar ese encuentro buscándole, decirle: Señor, vengo aquí a escucharte a ti. Cuando usted vaya subiendo esa escalera, usted sabe que viene a hacerle culto a Dios, que viene a escuchar su palabra, a obedecerla, aunque le cueste trabajo, ¿no es cierto? Porque a veces el Señor nos dice una cosa y de pronto dice: uy, yo estaba haciendo otra. Pero queremos agradar a Dios, queremos experimentar el perdón de Dios, porque ¿a qué fue que vino? A perdonarnos, a salvarnos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que descubre cuando uno se encuentra con el Señor? Usted descubre la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Eso es lo que hemos descubierto, y por eso es que podemos decir: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Cuando usted pueda descubrir ese amor, ese perdón, esa misericordia en su corazón, usted, estoy completamente seguro que jamás se alejará del Señor. Amén. Amén. El que se aleja del Señor es porque todavía no ha experimentado el perdón ni la misericordia de Dios. Usted ve que hay gente que se acerca al Señor y después se va, es porque todavía no lo ha experimentado. El que lo experimenta no se va. Amén. Nunca. Amén. ¿Pero por qué? Porque lo experimentamos porque venimos con el corazón dispuesto, ¿no es cierto? Venimos con el corazón dispuesto a escuchar su palabra y a obedecerla. Queremos sentir su presencia. Y cuando lo adoramos, tenemos un encuentro con Él y sentimos ese gozo de la salvación, que no nos lo quita nadie, porque solamente el Señor lo da. Amén. Nadie puede quitar ese gozo, a no ser que usted se quiera apartar del Señor. Pero nadie puede arrebatarlo de su mano. Amén. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, porque cuando el Señor viene y en su misericordia nos recibe, nadie lo arrebata de su mano. El enemigo puede querer atacar a la gente, puede susurrarle al oído, pero si usted está firme, sabiendo en quién ha creído y qué es lo que usted quiere, nadie lo va a sacar de ahí. Él se va a retirar porque dice que hay que resistirlo y él huirá. No puede hacer nada porque el Señor es más poderoso. Amén. El Señor es más poderoso. Gloria sea al Señor. Entonces, nosotros vamos viendo lo que el Señor puede hacer en su vida. Siendo pecador, está dispuesto a recibirlo a misericordia y está dispuesto a cambiarlo a tal punto donde usted puede ser ahora un servidor del Señor. Mire, ¿dónde estaba Pablo y a dónde lo puso? Siendo ya ministro. Amén. Para honra y gloria del Señor. Todo lo que el Señor hace para honra y gloria de Él. Así que el Señor hace un proceso en cada uno de nosotros. Y así como lo hizo con Pablo, que siendo malo, ¿no es cierto?, Él es capaz de hacerlo con usted. Usted, aunque usted no lo crea, usted puede servirle al Dios vivo. Y hay muchas formas de servirle, ¿no es cierto? El Señor es el que capacita, el Señor es el que da dones, el Señor es el que va haciendo la obra en nosotros, nos va preparando. Amén. Porque aquí no estamos nosotros buscando que los demás nos elogien.
Aquí no ponemos a la gente a que los demás tengan que rendirle pleitesía. No, aquí no venimos a nada de eso. Aquí venimos a rendirle honor al único que merece la gloria y la honra. Ahora, si Él en su misericordia nos pone a su servicio, pues también es un honor servirle a Él. Amén. Y eso lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Aunque usted no lo haya visto, el Señor puede usarlos. El Señor puede ponerlos a servir en esta obra maravillosa, en este propósito de salvar las almas perdidas. Amén. Está en que nos pongamos en su mano. Y el Señor es el que capacita, el Señor. Pero eso es un proceso. Recuerden, es un proceso. Eso no es de la noche a la mañana. El Señor es el que va haciendo una obra en nosotros. Así que todos podemos llegar a esto. Y le servimos por agradecimiento, ¿no es cierto? Porque nos limpió de pecados sin merecérnoslo. Nos recibió a misericordia. Nos cambia el corazón. Nos da una nueva vida de bendición. Y ahora nos pone a servirle a Él, al mejor patrón, ¿no es cierto? Que paga mejor que todo el mundo. Amén. Cuando usted conoce todo eso, usted dice, no. Estoy en el lugar que es. No voy a ir a ninguna parte porque... ¿a dónde vamos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? No podemos buscar en ninguna parte más. ¿Qué más vamos a buscar? Dígame. ¿Qué más queremos? Y esperamos en paz, en santidad, con gozo en nuestro corazón, que Él venga a buscarnos y nos lleve al reino de los cielos, a una vida eterna en su reino celestial. Amén. Así que el Señor nos puede convertir en esto, ¿no es cierto? El Señor puede convertirnos en servidores, que todos podamos adorarlo, venir todos con un corazón limpio, puro, y servirle a Él, cantarle a Él, ¿no es cierto? Predicar su palabra. Y entonces mientras que nos llega el momento en que el Señor venga a buscarnos, porque esa es la esperanza que tenemos, que Él viene a buscar una iglesia santa y gloriosa. No viene a buscar individuos, viene a buscar a la iglesia. Entonces lo que nosotros, mire la misericordia del Señor, que es capaz de sacarlo del mundo de pecado y traerlo a su luz admirable. Amén. Y nos limpia y nos pone bonitos para Él. Amén. Amén. Nos da el gozo de la salvación. Por eso es que el cristiano siempre está contento y ese gozo no se lo quita nada. Ni aunque esté enfermo, ni aunque se esté muriendo, porque el morir es ganancia. Amén. O sea que no importa, no pasa nada. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos también, porque sabemos que Él es la resurrección y la vida, y que tenemos un lugar guardado. Cuando nosotros morimos y estando en el camino del Señor, si morimos con Cristo, es una victoria. Amén. ¿Por qué es una victoria? Porque usted estuvo firme hasta el final. Y el que esté firme hasta el final, este será salvo. ¿Sí ve? Eso es lo importante, mantener. Mire todo lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Por eso mientras que Él viene, nos dedicamos a adorarlo a Él, a servirle a Él, a esperar su llegada, a disfrutar de las bendiciones que el Señor nos tiene aquí en la tierra. Sabiendo que las que están en los cielos son mejores. Amén. Una vida eterna con Él, en su presencia, viéndole cara a cara. Ahora podemos sentirlo en su presencia. Por eso es que el Señor, mientras que Él viene, nos da de su espíritu y nos da la capacidad de poderlo sentir, de poder usted regocijarse en su presencia, ¿no es cierto? De poder adorarlo en espíritu y en verdad. Es así que Él quiere que le adoremos. Pero para usted llegar a adorarlo en espíritu y en verdad, debe de sentir el perdón, la misericordia, el amor de Dios. Amén.
Esa es la palabra fiel y digna que todos debemos recibir, que el Señor vino a salvar a los pecadores. Amén. Todos los que estamos aquí hemos sido pecadores, hemos pecado. Amén. Y el Señor nos rescató de una vana manera de vivir. De una vana manera de vivir. Porque todo eso que hacíamos no nos llevaba sino a una sola cosa, a una condenación. Pero el Señor en su misericordia está dispuesto a perdonarlo. Todo, no importa. Usted puede decir, mira, yo he sido malo por esto, esto y esto. Yo le puse ahí el ejemplo de Pablo. Y mire donde el Señor lo puso. Así que creo que nosotros no hemos hecho tanto. Sin embargo, para el Señor somos todos iguales. Él no tiene acepción de personas. Para Él somos todos iguales. O somos pecadores y nos recibe, o somos salvos por medio de su palabra, ¿no es cierto? Amén. Así que está aquí el único y sabio Dios, el que quiere que ninguno se pierda. El que pueda creer que Él le puede perdonar sus pecados, puede decirle al Señor, yo quiero. Vamos a hacer una oración. Vamos a ver el que el Señor le haya hablado